como iglesia dando gracias, ¿no? Creo que la actitud más natural de una persona convertida a Cristo es agradecer. Las circunstancias son difíciles, ¿no es cierto? Enfrentamos diferentes desafíos día a día y a veces, como la hermana que presentaban en el video, que claramente yo creo que sería muy injusto pensar, yo por lo menos no podría pensar que mi vida es más difícil que la de ella. He sufrido bastante, pero... Y en eso hay un momento, ¿no?, en que ella dice, parece que el Señor la abandonó en esa huida, tremendo, ¿no? Pero la gratitud es lo permanente, lo que está en el corazón. Amén. Damos gracias por el Señor que nos dio su Espíritu Santo, que nos acompaña, está en nuestras vidas y nos recuerda permanentemente que, como decía Alfredo, ¿no?, Jesús es el que vino, el que es y el que ha de venir, ¿no? El que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, nosotros estamos bendecidos también porque qué maravilloso recordar todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo. Amén. Qué bonito es pensar que esta hermana Nala, creo que se llamaba, lo que quería era aprender la Escritura, ¿no? Lo que más quería era aprender esa hambre que tenía. Y espero y deseo que todos podamos tener esa hambre y para poder seguir mirando este Evangelio de Marcos, ¿vale? Bueno, hoy me ha correspondido comentar sobre el capítulo 2 de Marcos. Quiero decirles que intentaré comentar las 4 historias, las 4 narraciones que están allí, y creo que, bueno, no soy de esto de poner títulos sobre toda la palabra. Creo que ya los hermanos han hecho bastante esfuerzo con titular los capítulos y algunas porciones, pero en mis propias palabras diría, bueno, 4 historias sobre Jesús, sobre el pecado, sobre la ley y sobre la fe, si tuviera que ponerle un título. ¿Ok? Y como introducción a esto, sin duda que tenemos que recapitular algunas de las muchas cosas que nos dijo el capítulo 1, que nos dice el capítulo 1 que nuestros hermanos Osvaldo y Esteban expusieron previamente. Primero es destacar cómo inicia, ¿no?, este libro de Marcos, Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Eso es lo central. Sobre eso, un par de comentarios. También Carla reflexionaba sobre la entrada triunfal, ¿no?, de Jesús. Hasta ese momento, un gran número de israelitas creía que Jesús era el Mesías, ¿no? Era ese Mesías esperado, que iba a libertar al pueblo de un momento histórico, otro más, de gran opresión política romana. Habían pasado los griegos, habían pasado los babilonios, los sirios o asirios previamente. Entonces ellos ya venían siglo tras siglo sufriendo esta opresión. Ya habían vivido la destrucción del templo maravilloso de Salomón por los babilonios. Habían vivido la corrupción del pequeño templo de Zorobabel por los griegos. Y anhelaban al Mesías, profetizado por Isaías, el profeta, uno de los profetas más grandes. Pero resulta, queridos y queridas, que finalmente la mayoría de los israelitas consensuó, aceptó que ese Jesús de Nazaret, que podía ser el Mesías, muriera en la cruz. Y muerto en la cruz, allí crucificado, hasta sus mejores amigos, contábamos a 11, 12, ¿no? Y uno de ellos lo entrega traicioneramente por dinero, y huyen todos sus amigos, y por supuesto que todo el pueblo concluyó que no era el Mesías, ¿no? Muerto. Roma sigue imperando, más encima Roma lo destruye, lo humilla, y unos días atrás, solo unos días atrás, había ocurrido lo que nos recordaba Carla, la entrada triunfal. Entonces es maravilloso que Marcos comience diciéndonos, voy a hablar de Jesús, el Cristo, ¿no es cierto?, que no fue, para los judíos no fue, para nosotros sí lo es. Y la razón por la que Jesús es muerto después de ser recibido como Mesías, segunda parte de este anuncio, el Cristo que dice el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuál es la razón, la cláusula de la ley
que invoca el sumo sacerdote para decir que Jesús debía morir, tú has dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú dices que eres el Hijo de Dios. ¿Qué le dice Jesús? Tú lo has dicho, debe morir. Tremendo, ¿no? Tremendo que en un pequeño versículo haya tanta información, tanto poder, tanto respecto de nuestro Señor. Jesús es el Mesías, sin duda, y era el motivo por el que lo seguían muchos. Pero también es el Hijo de Dios, motivo por el cual muchos decidieron que muriera en la cruz. Una contradicción. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Bautizado por Juan el Bautista. Su primo, sabemos, ¿no? Los que estudiamos la Biblia sabemos que eran primos. Había una relación consanguínea. Juan el Bautista representaba dos cosas muy importantes para los israelitas. Era Elías, que debía preparar el camino al Señor. Se resumía en él toda la palabra profética. Pero también era hijo de un sacerdote, ¿verdad? Era de la casta sacerdotal. Por eso estaba preparado para preparar al Señor y bautizarlo. Por eso el Señor se somete a la ley que decía que antes de entrar a ministrar el sumo sacerdote al lugar santísimo debía lavarse en un gran lavatorio de bronce para ser limpio y poder ministrar en el lugar santísimo. Juan el Bautista le dice, tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dice que se cumpla toda ley, evocando también aquello que nos decía la palabra en el Antiguo Testamento. Él se sometió a la ley sacerdotal para ser preparado para el ministerio que venía. Entonces, por eso que los cuatro evangelios, sin duda, los cuatro, no dejan de hablar de Juan el Bautista. Al principio lo colocan, porque Juan el Bautista representaba dos cosas sumamente importantes para el pueblo de Israel: la profecía y la ley. Tremendo, ¿eh? Que una persona resumiera todo eso en sí misma, y Jesús se sometía a él, ¿vale? Sabemos que Juan el Bautista, al inicio del ministerio del Señor, queriendo unirse al Señor, yo creo que él anhelaba ser un discípulo más. Cuando ya estaba encarcelado, pide a sus amigos, a algunos de sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús qué viene, ¿no? Si él es, imagínense su primo, dudando, como nuestra hermana Nala, dudando, en la cárcel, en el sufrimiento. Todos hemos vivido momentos difíciles en la vida, y él en la cárcel y bien, escuchando de Jesús, probablemente anhelando estar unido a él en su propósito de vayan y pregunten si él es el que tenía que venir. Nosotros leímos en Marcos y nos sorprendíamos que él decía, yo no soy digno de desatar las ataduras del calzado de sus pies, ¿no? Y luego, a un corto tiempo, estando en la cárcel, Juan el Bautista llama a sus amigos a que vayan a preguntar a Jesús si él es el que habría de venir. Nos consuela esto para mí, que dudo. ¿Les ha pasado? Como nuestra hermana Nala, a veces hacemos un check de nuestra vida, un cómo estoy, y decimos, Señor, ¿qué pasa? Tengo dudas, sufro mucho, ¿por qué las cosas no resultan como quiero? Y resulta que Jesús, que es amoroso, ¿no? No hay nadie que ame como Jesús, sin duda. Tiene una actitud que cuando uno lee parece lejana, ¿no? Dice, bueno, díganle que los cojos andan, los sordos oyen, los ciegos ven. Y luego dice que ninguno se escandalice de mí. Y los eruditos dicen, Jesús dice eso porque dejó botado a su primo. No fue tras él. No fue a consolarlo allá en la cárcel. Mandó a los discípulos, yo estoy cumpliendo mi propósito. Y sabemos que al corto andar, Juan el Bautista es decapitado, ¿no? Trágicamente. Quiero decir, hermanos y hermanas, que Juan el Bautista sin duda está en la gloria del Señor. Pero el mismo Señor dijo, ustedes vieron a los discípulos, muchos de los discípulos que seguían a Jesús, dentro de esos Pedro y Andrés, que eran hermanos y eran seguidores, eran discípulos también de Juan el Bautista. Y el Señor les recordaba a Juan, ya muerto. Ustedes recuerdan a Juan, ¿no? El que andaba allí en el desierto vestido como andaba vestido Elías. Bueno, les tengo que decir que ese Juan, no hay otro nacido de mujer mayor que ese. Nunca existió un hombre. Para Jesús, nuestro Señor, no existió un hombre biológicamente más importante que Juan el Bautista. Ya les dije, era símbolo de todos los profetas, era símbolo de toda la ley. Pero simbolizaba otra cosa en el Señor.
precisamente eso, que en Juan el Bautista se acababa todo lo que estaba, se acababa toda la ley, se acababa el pacto antiguo. Por eso el Señor permite que le corten la cabeza, por eso el Señor no acude a Él, porque nos estaba diciendo, llegó el Señor, llegó el reino del Señor, y lo que estaba establecido ya no persevera más, persevera otra cosa. Y eso es lo que vamos a ver en estas 4 historias. Una reafirmación del Evangelio del Señor, de qué es el Evangelio del Señor y qué no es el Evangelio del Señor, y qué aparenta ser, pero no es. Y vamos a comenzar a leer estas 4 historias, una a una, si me permiten, vamos por una. Vamos a rescatar una verdad del Evangelio, a lo menos alguna que podemos afirmarnos en ella como creyentes, y un par de ejemplos traídos a nuestra realidad. Bueno, dice así, capítulo 2, primera historia, una muy conocida. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm. Estoy leyendo paréntesis, perdón hermano, Dios habla hoy, esa es la versión. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta. Y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron a un paralítico. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto todos admiraron y alabaron a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Amén. Bueno, Jesús perdona pecados, hermano. ¿Entiende? Y el pecado, ¿qué es el pecado? ¿No? En algunas de las tantas reuniones que hemos tenido, los grupos de crecimiento, en casa hemos estudiado eso, y el pecado en la etimología judía significa errar el blanco, ¿verdad? Y nosotros entendemos que nosotros en general, el mundo en general, tiene el foco puesto en otra cosa. ¿Sí? Recordemos también el capítulo 1, Jesús les decía que tuvo que bautizarse para iniciar su ministerio, simbolizando que él entraba como el último, único y gran sumo sacerdote. Entonces, en ese devenir de hechos, el Señor tuvo que seguir la ley, pero lo que yo estoy comentando es el hecho puntual de lo que ocurrió con este varón, que fue llevado, ¿no es cierto?, fue prácticamente obligado a estar, más que obligado, hubo que superar bastantes barreras para que estuviera en la presencia del Señor, que era este paralítico. La Biblia no nos habla de que él tuviese alguna voluntad de estar en la presencia del Señor. Si ustedes repasan el texto, observamos que el Señor pone atención en qué cosa, en cuál actitud, en cuál conducta. El paralítico de los amigos, ¿no es cierto? Y en particular, ¿en qué cosa pone atención el Señor?
¿En qué? En la fe, ¿no es cierto? Entonces, los amigos estaban demostrando algo que el Señor entiende que no es la actitud de pecado, que es lo que quería comentar, ¿no? ¿Los amigos estaban errando el blanco? No, ellos estaban apuntando al blanco. Y cuando ellos apuntaron al blanco, acto seguido, ¿qué hizo el Señor? A partir de esos 4 amigos que apuntaron en el blanco, que era fe, ¿qué dijo? Perdono los pecados. ¿Sí? Eso dice. Cuando vio la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Entonces, errar el blanco, para nosotros los seres humanos, es no poner atención en Jesús, es no poner atención en Dios. Dios nos creó, amén. Hermano Alfredo decía, Él ha dado todas las cosas maravillosas, miramos la creación, y cuando nos detenemos a reflexionar con el cerebro que también Él nos dio, llegamos a concluir, hay un Dios, ¿verdad? Y la ciencia está muy cerca de eso, pero no lo quieren reconocer. Un paréntesis también allí. La ciencia sabe que hay algo que le llaman energía oscura, ¿sabían de eso? Y materia oscura, cerca del 90% del universo tiene que estar formado de eso, pero no se puede ver, por eso le llaman oscura. Y dicen, todos los fenómenos del universo que se observan deberían explicarse tal como se han predicho por la teoría de Einstein, porque debe haber algo que no vemos y que debe ser el 90% del universo y que explica todo lo que está allí. Entonces, hermano, el pecado es no poner atención en Dios, ¿entienden? No fijar nuestra vista en el Señor. Y cuando llega ese hombre allí, igual que nosotros, ¿no? Me llama la atención que no se diga nada de la voluntad del paralítico. Yo me imagino, pobrecito, él iba ahí. No sabemos si él quería ir, ¿no? No sabemos si él quería ir. Simplemente iba ahí, lo llevaban sus amigos. Sí sabemos de la convicción de esos 4 que sabían que ¿qué tenían que hacer con él? Ponerlo frente a Cristo. Ellos en su corazón sabían que ese Jesús era algo más que. Y qué hermoso el ejemplo que nos dan, hermano. ¿No? Hacen un esfuerzo en la creatividad. Yo no sé, a mí me da la impresión que era la casa de Jesús, ¿eh? Porque dice que había vuelto a su casa, el texto, luego en la casa que él estaba, que moraba. En buen chileno, cara de palo, hicieron tira al techo de la casa de Jesús, si es que era la casa de Jesús, o de su mamá, o de su papá. O sea, dañaron propiedad privada. No estoy diciendo que nosotros los cristianos tengamos que dañar la propiedad de alguien para ir al blanco, ¿no? Para ir al blanco. El blanco es Cristo. Y Jesús bajando un hombre paralítico, imagínese, en una camilla seguramente todo tullido, humanamente, y él ya había sanado a mucha gente, ¿no? El texto lo dice en el capítulo 1, de hecho estaba tan cansado de sanar, no sé si recuerdan el capítulo 1, que al mismo último que sanó, que lo explicó nuestro hermano Esteban al leproso, le dice, no le digas a nadie, y se lo dice firmemente, porque él sabía que si le decía a más gente que iba a pasar, lo que estábamos viendo aquí, estaba llena su casa. Estaba agolpada la gente esperando que Jesús viniera aquí a sanar sus problemas. A sanar sus problemas, sus dolores, sus aflicciones. Todas esas personas estaban esperando ahí a Jesús, pero centradas en sí mismas, en su problema, en su necesidad, en su dolor, no en Cristo. ¿Entienden? ¿Y estos 4 amigos estaban centrados en ellos? No, hermano. Estos 4 estaban sentados en Cristo y en su amigo. Ellos tenían la firme convicción, si ponían a ese su amigo frente al Señor, él iba a ser salvo. Y el Señor, que ya había sanado mucho, en lugar de sanarlo y mostrar su poder otra vez más, para señalar que Él es el Hijo de Dios, dice algo que llama la atención, ¿verdad? En esta historia. Dice, voy a leer lo que tengo acá. En el 2:5, cuando Jesús vio la fe que tenían estos 4, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados, gloria a Dios.
El Señor está viendo que en el corazón de esas personas está puesto Él, Jesús, como el blanco. Cuando nosotros nos volvemos a nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, y lo reconocemos solamente a través de Jesús, podemos llegar a Él. Y entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna, que en Jesús hay perdón de pecado. Nuestra actitud de ir a Él nos entrega esto, que es la solución del problema, hermano. El problema de la existencia humana es el pecado, y el pecado significa separación de Dios. Estar separados de Dios es lo peor que nos puede pasar, es el peor mal de la humanidad. Y por eso que el pecado es sinónimo de muerte, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron, somos destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia del pecado de estar separados de Dios es muerte. Y el Señor, cuando le dice tus pecados te son perdonados, le está diciendo, vuelves a tener un vínculo con el Señor, un vínculo eterno. Y todo lo demás ya no importa. No importa si Él se para y anda y toma su camilla. Miren cómo el Señor pone sus palabras aquí y Marcos las recuerda. El Señor no va a demostrar su poder. Ya había sanado a mucha gente y la Biblia en el capítulo 1 nos dice estaba en buen chileno un poco chato de eso. Recuerden, voy a ir para atrás un poquito, recuerden un poquito el capítulo 1, el verso, creo que era el 28. No era el 28. Yo lo tengo por ahí. Aquí tengo mi torpedo. El capítulo, bueno, si no lo buscan ustedes, dice, él en alguna parte dice que él había venido a predicar. Eso lo dijo el hermano Esteban, ¿se acuerdan? Dijo, oye, movámonos hacia otras ciudades porque es necesario que yo predique, y a eso he venido, a anunciar. El 38, perdón. Gracias, hermano. Pero él les contestó, vamos a los otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para eso, aquí dice, he salido, o para eso he sido enviado. Aquí es importante que reconozcamos que lo más importante, que mucho más importante, es anunciar el Evangelio para Cristo que sanar a muchos enfermos. Suena duro lo que estoy diciendo, pero es así. Y nuevamente aquí el Señor nos enseña qué es lo más importante, qué es lo que Él quiere anunciar. ¿Sí? Entonces estaban los eruditos de la ley, personas estudiosas de las Escrituras, y decían, pero ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo puede haber una persona que diga esto de perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y en el 10, en la versión que yo tengo, el capítulo 2, versículo 10, dice, pues voy a demostrarles, ¿qué cosa? Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para sanar a los enfermos, para hacer milagros, ¿para qué? Para perdonar los pecados. Su propósito era eso. Su propósito era, él con este ejemplo estaba predicando el Evangelio y estaba tratando de resolver lo central, queridos amigos y amigas. Lo central es que el pecado nos separa de Dios. Y lo central es que tenemos que ser perdonados de nuestros pecados. Y el único que puede perdonar los pecados es Dios, es verdad. Pero Jesús es Dios. Amén. Y Él ya podía perdonar los pecados porque Él era Dios con nosotros. Y ya sabemos que el anuncio que recordamos en el partimiento del pan y el compartir el vino, recuerda el hecho definitivo donde nuestros pecados fueron perdonados de una vez y para siempre, definitivamente. Y cuando tú pones la mente allí, la Biblia, el Evangelio, el Espíritu Santo nos recuerda que tus pecados han sido perdonados. Siempre y permanentemente, para mantener un vínculo con el Señor. Y Él le dice, y dice, juega con esto, ¿qué será más fácil? ¿Qué es más fácil, hermano? Decir, tus pecados te son perdonados, o toma, levántate, toma tu lecho y anda. El racional, es más fácil decir los pecados son perdonados, pues sí, decirlo nomás, decirlo. Pero es imposible para una persona racional que alguien diga, es muy difícil decir, toma tu lecho, un paralítico, levántate y vete a tu casa. Y ocurren ambas cosas. Ocurre la física, la que todos podemos ver,
Y todos quedaron sorprendidos por esa cuestión física, pero nadie ve lo espiritual, lo de fondo, que los pecados son perdonados. Y aquí vamos a empezar a hablar de la fe de ellos. ¿Qué es la fe? En Hebreos, en el capítulo 11, se nos pasa una definición que casi todos los evangélicos nos acordamos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos comprobaron que Jesús tenía poder para sanar enfermos. Ya había sanado a cientos, por no decir miles, y hizo una cosa milagrosa allí. Pero ¿cómo comprobamos que Jesús perdonó los pecados? ¿Cómo se sabe eso? Solo se puede saber por fe, porque no lo podemos ver. ¿O sí? ¿Cómo comprueba usted que Jesús perdonó sus pecados? El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo nos habla acá adentro, nos da testimonio, nos llega esa información y confiamos en el Señor y andamos por la vida perdonados de pecados. Bien, gloria a Dios. Jesús tiene poder para perdonar los pecados, amén. Y Él, por sobre todo, queridos y queridas, está anunciando eso. Muchos de nosotros, yo incluido, siendo un joven pentecostal, lo único que quería era ver milagros, ¿no? Gente sanándose, saliendo de las sillas de ruedas, y sí tiene poder Dios para eso. Pero Él lo que quiere anunciar es el perdón de pecados, que es la enfermedad que tenemos, hermano, de fondo y que nadie ve. Me duele la espalda, puedo tener un cáncer, puedo tener un problema, una diabetes, un problema de salud, y sí que queremos sanar, y sí que el Señor nos puede sanar de eso. Pero el propósito central es sanarnos de nuestra realidad de pecado. Y la cura estuvo en la cruz. Amén. Y de hecho, hablemos de cura, la otra historia, leamos la otra historia. Segunda historia. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago y la gente se acercaba a Él. Y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, ¿no es cierto?, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Algunos maestros de la ley, que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaban a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Amén. Gloria a Dios. Ay, ¿cómo no hablar de mi vida también en esto? Porque en mi historia evangélico, yo hubiese pensado igual que los fariseos. Las dos preguntas. Oye, ¿cómo alguien se arroga a sí mismo perdonar los pecados? ¿No? Luego, el Señor es invitado a la casa de personas de mala fama. ¡Oh, qué tremendo, hermano! Bueno, yo soy malo para ver noticias, pero yo creo que usted ya se imagina gente de mala fama en las noticias, ¿no? Mire, piensen en las noticias. Gente traicionera, que roba, que engaña, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se puede justificar este salario y ese tipo de cosas? Pues piensen en los judíos en ese momento. No piensen en los judíos en ese momento. Oye, los publicanos, los que cobran impuestos, o sea, traicioneros de la patria, nos quitan la plata. Y llama a uno y el mismo día se mete a la casa de ellos a comer. Tremendo el Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué les hablo de mi propio testimonio? Porque hermano Alfredo, gracias por su opinión. Y el testimonio, ¿no es cierto?, de que nosotros somos salvos es vidas transformadas, ¿verdad? Y aquí hay muchas vidas transformadas. A mí me hubiese gustado, solo por simple curiosidad científica, pero el Señor no me lo permitió, haber conocido a Fabián antes de que se convirtiera, haber conocido a Osvaldo antes de que se convirtiera. Bueno, el Fabi Padilla no he escuchado su historia previa, solo he escuchado las historias nomás. Y son los que yo más conozco, ¿no? Y yo digo, el Señor los salvó, porque sus vidas, como eran antes, a cómo son hoy. Está el papá Osvaldo, él da testimonio. Amén, hermano. Ahí está la salvación del Señor, hermano. ¿Se entiende?
Ya vos, ahora, ¿quién de nosotros iría a cenar con el Fabián antiguo? Con el Osvaldo antiguo, en pleno carrete. ¿Ah? En pleno carrete. Hermano Padilla, usted, no sé qué me va a decir cómo era antes, ¿o siempre ha sido entregado al Señor, hermano? No. Amén, hermano. Bueno, yo les tengo que contar otro testimonio. Yo era súper evangélico, nunca salía a carrete. No, me portaba bien. Todos pensaban eso, por fuera, hermano. ¿Se entiende? El problema, hermano, de lo que está hablando el Señor acá es de esta falsa, de las apariencias. De lo que nosotros creemos que es Dios, pero no es nada. Son apariencias. Por eso que el Señor es tan drástico, y vuelvo al punto de Juan el Bautista, porque por eso el Señor es tan drástico con su propio primo. No por él, porque él lo amaba, y él está en el Señor. Vuelvo a eso, él dijo, él era el nacido de las mujeres más importantes, y no les dije eso hace un rato, pero luego dice, el más pequeño de mi reino es más grande que Juan. ¿Y quién es el más pequeño de mi reino? Yo, usted, los chiquititos, los que nos convertimos a la fe, aunque hayamos sido un desastre. Pero yo, siendo evangélico, no entendía eso, hermano, y mi testimonio es que yo era evangélico y ahora sigo al Señor. Es fome ese testimonio, ¿eh? Yo era un fariseo y ahora sigo al Señor. No olvidamos de esa parte, y hay que predicarla, hermano. Porque aquí hay puros religiosos que se saben la Biblia, se la sabían, hermano. Recuerden el capítulo 1, el Señor llegó a, ¿cómo se llama? Se me olvidó dónde se reunían los judíos, la sinagoga. Y el hermano lo contó, predicó, y había un endemoniado en la sinagoga, po. En el lugar donde se está estudiando la palabra, llega Jesús, ¡pah!, y sale un endemoniado. Ahí mismo. No estaba bien, hermano, la religión judía no estaba bien. Disculpe que tengo un par de amigos judíos, ojalá no vean el video. La religión judía se acabó con Juan el Bautista y le cortaron la cabeza. Porque en la fachada, un hermano muy querido, voy a hablar de él, con el que aprendí el Evangelio, no sé si está vivo o está muerto, el hermano Hernán San Martín, ha dado un ejemplo tan bonito. Me decía, hermano, la ley, el Antiguo Testamento, todo lo que está ahí es el andamiaje de la construcción, de lo definitivo. Pero después, ¿quién sabe de construcción? Después que la obra está terminada, ¿qué se hace con los andamios? Se sacan, pues, hermano. Porque lo importante queda ahí, lo firme. Y ese mismo hermano me decía, la vida personal con Cristo es distinta a la ley. Él era taxista, bueno, fue sastre y taxista, y en esa época no existía el Waze ni el Google Maps. Si les digo que no sé si está vivo o está muerto, porque calculo que debe tener entre 80 y 90 años, el viejito. Y él me daba un ejemplo tan sabio y me decía la diferencia entre seguir a Dios por la ley y seguir y estar con Dios por el Evangelio es la siguiente. Como taxista te la explico. Yo soy taxista y tengo que aprenderme los mapas, ¿no? Y voy viendo los mapas y alguien me dice, voy allá a Teatinos con no sé qué calle. Y trato de ir en taxi, ¿no? Y si me equivoco en una, siguiendo la ley, ¿no? Las reglas, doble para allá, vaya para allá, si me equivoco en una calle, dijo, estoy frito, no llegué. En el video que nos mostró nuestro amigo Fabián se nos muestra otra religión, que es la musulmana. ¿Qué sentía Nala? Tengo que cumplir un montón de cosas que no sé para dónde me están llevando y no tengo la seguridad de si voy al final de mis días llegar donde tengo que llegar. Y el hermano Hernán me decía la ley y toda religión, resumámoslos allí si quieren. Toda religión es como seguir un mapa, tengo que ir para allá, tengo que hacer acá, para allá, y si me equivoqué en una, me la farrié, me perdí. Y él me decía con la sabiduría de él, me decía, el Evangelio es distinto, Jorge. Jesús va contigo al lado. Tú vas con el que viene de la gloria, con el que viene del cielo, y Él sabe dónde te va a llevar. Tú vas al lado de Él y Él te va diciendo, dobla a la izquierda. Pero es que por aquí no, pero yo sé dónde voy, porque yo vengo de allá. El Evangelio es distinto. Y a veces el Señor nos dice, muchas veces nos pasa, ya dobla por ahí, ya dobla. Y no se baja, hermano.
el Espíritu Santo se entristece, ¿sí? Dios mismo va acá. Te fuiste por ahí, entramos en un barrio oscuro, ¿no? Donde nos dio susto meternos ahí. Oh, Señor, ¿cómo me metí aquí? Y el Señor nos recuerda, yo morí en la cruz. A mí me condenaron como los peores delincuentes. De hecho, estaba crucificado al lado de 2 delincuentes. ¿Te da miedo estar en un barrio de delincuentes? Yo estuve como uno de ellos. Me trataron como uno de ellos, como el peor. Y tuve compasión por uno de ellos. Y fue el primer salvo de este evangelio en la historia. ¿Se acuerdan del hombre en la cruz? Entonces el Señor nos dice, el evangelio que yo te ofrezco es perdón de pecado. Y yo voy contigo a pesar de ti. Y te voy a llevar hasta el final. Porque Jesús en el evangelio de Juan dice, todos los que entregue mi Padre, yo no pierda ninguno. Y Él no va a perder ninguno porque Él es fiel. Él es fiel. Y no se va a perder porque no se va a bajar de tu auto, hermano. Tú dijiste que sí, tú pusiste el foco en Él como estos 4 y no te va a dejar porque Él es fiel. Aunque nosotros demos mal la vuelta, nos volvamos para atrás, el Señor va a estar ahí, se va a entristecer, eso sí. Y qué pena mirar, a mí me ha pasado mirar a alguien que tú amas para el lado y verlo llorar. ¿Se han fijado cuando ponemos atención? Cuando le cae la lagrimita a tu esposa, a tu hija, qué pena da, y uno les pone más atención. El Señor va con nosotros y no se avergüenza de hermanos, los quiero hermanos, de verdad, Fabián, Osvaldo, que es la historia que yo conozco, sé que hay más historias acá, pero el Señor estaba con ustedes y no tiene problema de estar antes de convertirse. No tiene problema en estar en ese, disculpen, ese carrete, donde hay copete, donde hay droga, donde hay malas palabras. Allí estaba Jesús y seguía siendo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la otra historia, ya me va quedando poquito tiempo. La pregunta sobre el ayuno. ¿Ya? Dice, una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y se pierdan tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cuernos nuevos. ¿Vale? Aquí el Señor está reafirmando lo que ya venimos diciendo, el sistema antiguo, legal. En realidad, el ayuno era más un voto que una de las demandas que estuvieran establecidas en la ley. Y el pueblo había aprendido a ayunar cuando sentía que había perdido el favor de Dios, ¿no? De hecho, ayuno y cilicio. Entonces, precisamente el ayuno es necesario cuando uno siente que estamos distantes del novio. En este caso, el novio es el mismo Jesús, se representa. Y cuando estamos de boda, celebramos y estamos pasándola bien. No es necesario sufrir, no es necesario flagelar el cuerpo. Pero aquí lo mismo, ¿no? Todo tipo de religión conocida demanda sacrificio, demanda tratar el cuerpo mal. Todas, de hecho, estudian la religión. Yo no soy muy estudioso, conozco alguna información superficial del Islam. El otro día en reunión de misiones conocía mucho más información. De hecho, el ayuno es uno de las 5, ¿no? El Ramadán es ayunar. Entonces, hay otras religiones que demandan el ayuno como un requisito para intentar tener una relación con Dios. Pero aquí Jesús dice, pero si ellos están conmigo, ¿por qué van a flagelar si está mi presencia? Vendrán días, algunos eruditos dicen que esos días de ayuno fue cuando el Señor murió, subió, volvió, y hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos y el Señor está con nosotros, ¿o no? ¿Esa es nuestra fe o no está? Está. Ahora, ¿necesitamos ayunar? Yo creo que sí, yo creo que es necesario. Vemos luego en Hechos a los hermanos ayunando, buscando esto, ¿no? El ayuno con un fin, no perder el foco del blanco. ¿Quién es el blanco? Cristo. Que Cristo nos hable, que no hable nuestra carne, que no hable nuestras ideas, que no hable nuestro conocimiento de la Biblia, que es bueno y necesario,
Y cada día tiene que ser más que nos hable el Señor. Y el ayuno y la concentración son necesarias en ese sentido, pero no por sí mismo, como un sacrificio. ¿Se entiende? Porque el Señor está con nosotros y tenemos que celebrar, no tenemos que sufrir. Él está con nosotros y es motivo de alegría, por eso alabamos. Para finalizar, bueno, esto del remiendo viejo, los cueros, está diciendo lo mismo. Los requisitos de la ley antigua no conviven con el nuevo evangelio. No pongamos el evangelio que yo estoy predicando en el sistema religioso antiguo. ¿Qué va a pasar? Se van a romper. Son de naturaleza distinta, con el ejemplo del andamiaje y el edificio. No coloque el edificio sobre el andamiaje. ¿Qué va a pasar? Se va a romper. Amén. Y el sábado, lo mismo, ¿no? Última historia. Un sábado, estoy en el versículo 23, Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo y los fariseos, los religiosos, la ley, le preguntaron, ¿por qué hacen esto tus discípulos? Algo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes le permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. El sábado, otra ley que nos separa, ¿no? Desde amigos. Le hablé de los judíos, no voy a hablar de otra religión más, pero el Señor, hermano, el blanco perfecto, si el Señor está contigo, Él va a estar siempre contigo. Y no necesitas nada más que el Espíritu en ti. Y el Señor nos va discipulando, nos ayudamos unos a otros, por eso tenemos una comunidad. Si necesitas una comunidad, yo necesito una comunidad para aprender. Amén. El sábado es sumamente importante. Voy a hablar de los judíos. Sumamente importante. No se puede quebrar. Un judío que se precie de tal va a respetar el sábado, la hora, el día. Pero el Señor nos está diciendo, parafraseando al Señor con mucho respeto, dice, yo el sábado lo creé para ustedes. En otro modo, el Señor dice, si bien Dios dice haber descansado el sábado, y por eso ellos respetan el sábado, pero lo creó para el hombre y no al hombre para el sábado. ¿Se entiende? El proyecto de Dios para nosotros no es que cumplamos las leyes de Dios. El proyecto de Dios para nosotros es que tengamos una relación con Cristo, que Cristo more en nosotros a través del Espíritu y que caminemos como discípulos, que es la misión de Vástago. ¿Cuál es? Ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Para terminar, si alguno de nosotros que estamos acá estamos en pecado, ¿qué es estar en pecado? No mirar al blanco. No reconocer que Jesucristo es el Señor. Esa es una vida de pecado. Incluso conocemos gente, yo tengo amigos judíos de otras religiones que se portan mejor que yo. Porque tratan de obedecer estas reglas, se van por el camino y van ahí derechito. Yo a veces me he ido para el barrio chino, para el barrio no sé dónde, y el Señor va conmigo y me perdona y me lleva y me encausa. El mundo necesita conocer a Jesucristo. Y nosotros que somos discípulos, algunos llevan un tiempo más, otros menos, nuestra misión es trabajar como esos 4 amigos, ¿sí? Esos 4 amigos que tomaron a que era como nuestra hermana Nala, que estaba allá, que él la puede ir a rescatar, que él la puede ayudar, porque ella ni sabía de Jesús, no sabía que existía Jesús. A veces tenemos a los amigos más cerca, ¿no? Tenemos el Alfa, partió un Alfa, quiero que oremos por Alfa, porque el Alfa que tenemos es como un poco eso. Los 4 locos que están ahí, hoy día está Fabián, Osvaldo, está Lizardo y está, hay una Susana, loco. Son como estos 4 amigos, porque dicen, oye, vamos a agarrar a estos que ni siquiera creen en Dios. O tienen una visión religiosa como la tenía el Jorge a los 22 años.
Y yo me convertí siendo un religioso a Cristo. ¿Se entiende? Hermanos, que el Señor los bendiga. Ustedes están llevando a estos hermanos, a estas personas con amor y por la fe de ustedes. Los pecados de ellos van a ser perdonados. Porque van a conocer a Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, hermano. Padre amado, gracias por Jesús. Gracias porque le podemos conocer, porque sabemos que es el Señor, el Salvador. Queremos lo que resta de nuestra vida, no sabemos cuánto nos queda, Señor, no sabemos si son un año, un día, 50 más, pero lo que sea, podamos verte a ti por fe, porque no te vemos, Jesús. Creo que aquí muy pocos te han visto, pero nuestro espíritu nos dice que eres lo más real, que eres el origen de todo, que todo fue hecho por ti y para ti, que eres la autoridad mayor que existe, que toda rodilla se doblará ante ti, toda rodilla se doblará ante ti. Que tu Espíritu nos revela a Jesucristo y nos consuela y nos acompaña fielmente por este camino. Si nos desviamos, como yo me he desviado tantas veces, nos corriges con ternura. A veces nos tratas un poco duro, pero no te bajas de nuestro autito. Vas allí acompañándonos fielmente porque vienes de donde nosotros queremos llegar, a la eternidad contigo, a tu nueva creación perfecta. Rogamos, Señor, para que nos ayudes a sobrellevar la vida, porque el mundo no te sigue, el mundo es doloroso. El mundo busca los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria, eso busca el mundo. Tú no quieres eso para nosotros. Y cuando vamos por ahí sufrimos y nos duele, pero tú nos traes con amor porque vas con nosotros. Señor, oro por cada una de mis hermanos y hermanas aquí, por mí, Señor, para que sigamos fieles a este camino, lo que reste contigo, hasta el final. Gracias por este culto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.